Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. En la noche de hoy, para continuar conversando con el profesor médico veterinario Gonzalo Telles Iregui sobre agriculturas para la vida, nombre tomado del libro del maestro Mario Mejía sobre aquellas agriculturas que además de producir, cuidan la vida, cuidan el suelo, el agua, la biodiversidad, cuidan el tejido social. Con el profesor Gonzalo conversaremos sobre la tierra para qué. En el programa anterior conversamos ampliamente sobre el concepto tierra, lo que significa, las distintas percepciones que se tienen de la tierra según los intereses individuales, sociales o del modelo socioeconómico. Y yo creo, profesor Gonzalo, que allí está un punto clave para entender las luchas para la tierra, para entender todo el problema de la propiedad de la tierra y la concentración de la tierra en Colombia. Porque cuando se habla de la concentración de la tierra, en cifras como las que da Oxfam, las desigualdades en Colombia, donde en 1970 teníamos 5 millones de hectáreas en predios de un tamaño mayor a 500 hectáreas y en el 2014 ya son 47 millones de hectáreas en predios de tamaño mayores a 500 hectáreas. Esa apropiación no es únicamente sobre un medio de producción para los cultivos, la actividad pecuaria o forestal, o donde hay un recurso minero o la misma agua. Estamos hablando de la apropiación de los ecosistemas de los cuales depende la vida de muchas especies, vegetales, animales, microbianas, pero que además son claves en el circuito del agua y en general para la vida del planeta y también de los seres humanos. O sea, no estamos hablando de una propiedad como hablar de la propiedad de una gran empresa. Estamos hablando de la propiedad de los ecosistemas que hacen parte de generar la vida en el planeta.
Usted ha dedicado buena parte de su vida intelectual y como docente a escudriñar este problema de la propiedad en la tierra, profesor Gonzalo. Díganos cuál es su visión sobre este problema en Colombia. Gracias, profesor, y muy buenas noches a su audiencia. Sí, usted ha puesto, digamos, un poco en contexto este problema que hay históricamente en el país, y con el programa pasado decíamos, es algo que viene desde que llegó acá la corona española hasta nuestros días. Es que por distintas formas de institucionalidad la propiedad de la tierra se ha concentrado en pocas manos, y que tal vez por no entenderse de una manera adecuada como lo hicieron otras naciones que desarrollaron lo que se ha denominado reformas agrarias, pues que obviamente en Europa tuvieron un sentido muy diferente, porque era como destruir todas esas instituciones que habían heredado del feudalismo, los señores feudales dueños de grandes territorios que luego permitieron la construcción de los estados monárquicos. Pues es una condición histórica muy diferente. Acá en América, como dijimos la vez pasada, a través de distintas instituciones, la corona española permitió esa concentración. Luego, los mismos historiadores dicen que parte del movimiento independentista en América y en nuestro país, por supuesto, tuvo que ver con el problema de la propiedad de la tierra. Pero cuando uno piensa en la República de 1810 hacia acá, pues tampoco esa situación cambió. La nueva República, después de la independencia, mantiene en buena medida esas instituciones, y tal vez lo que cambian son los actores que son los dueños de las tierras, ahora serán los comerciantes, los militares, los ricos criollos. Y cuando uno piensa por qué aparece por primera vez, no en América, porque en América Latina sí se habla de reforma agraria en México por allá desde los años 20. Pero digamos, en Colombia aparece por primera vez una política pública explícita, porque yo sé que uno encuentra la ley 200 de 1936 de López Pumarejo, la ley de tierras, buscando más como un reordenamiento sobre la propiedad, sobre la introducción del concepto del uso social de la propiedad, de la creación de la extinción de dominio justamente sobre quien no puede demostrar en el caso de la tierra una propiedad históricamente justificada, pero digamos como política pública, o sea, como uso de los recursos públicos, o sea, para solucionar un problema público que afecta a mucha gente. La reforma agraria es apenas enfrentada como política pública así formal a través de la ley 135 en 1961. ¿Por qué? Uno se pregunta si las políticas públicas lo que buscan es solucionar problemas públicos, o sea, problemas que afectan a gran cantidad de ciudadanos, de personas en una nación, usando recursos públicos, porque si no se usan recursos públicos no hay política pública. Habrá políticas corporativas. En el mundo de las multinacionales, pues seguramente las fundaciones que ellos crean también ayudan a solucionar problemas públicos, pero eso no sería una política pública porque ahí no hay recursos públicos, sino son recursos privados de estas corporaciones, por eso uno le llama de una política corporativa. En el caso de Colombia sí se acepta, cuando uno revisa, hay un consenso histórico de que la concentración de la propiedad rural trae dos consecuencias. Uno, esa acumulación de la tierra en grandes cantidades, y uno pregunta, ¿y esa tierra es productiva? Lo que se encuentra históricamente es que no. Es que es más como un factor ahí de especulación, de tener esa tierra, esperar a que las inversiones públicas en infraestructura, en vías, electrificación, riego, acueductos, etcétera, etcétera, permitan que ellas se valoricen y
y esas rentas públicas que se capitalizan en ese mejoramiento de infraestructura regional, pues es capitalizada por quien posee esa tierra ahí productiva. Entonces, no hay, como decíamos, no está el concepto del uso social de la propiedad que debe, el beneficio social que debe generar la propiedad que es introducida en la ley 200 de 1936. Pero por otro lado, la alta concentración de la propiedad en unas pocas manos, como usted lo ha expresado con cifras, en el otro extremo, 180 grados diríamos al otro extremo, está el minifundio, el microfundio, o sea, la propiedad sobre la tierra, pero en unas pequeñas cantidades que ya si las miramos desde una perspectiva económica, eso tampoco es funcional. Así como no es funcional tener grandes extensiones de tierra que no generan empleo, que no pagan impuestos, todo esto que usted ha planteado, que no producen ningún tipo de riqueza para la nación, para la sociedad colombiana. En el otro extremo, esas unidades tan pequeñas, ese fraccionamiento tan tremendo de millones, pueden ser de casi de familias y de personas viviendo en esas pequeñas superficies rurales, pues eso hace que esas extensiones económicamente no sean viables, no sean suficientemente productivas para garantizar una calidad de vida a esas personas, a esas familias. Y ahí de contera viene el tema de la sobreexplotación del suelo, con todo el daño ambiental que eso genera por su erosión, por su agotamiento. Entonces, es que el Estado, y digo yo, tanto quienes históricamente han luchado, campesinos, comunidades indígenas, afros, en fin, por acceder a la tierra, más toda la otra parte de la institucionalidad pública, más quienes tienen grandes extensiones de tierra, aceptan que sí es necesaria en Colombia una reforma agraria, y ahí tenemos que ubicarnos en que en 1961 veníamos del triunfo de la Revolución Cubana, el presidente Kennedy con el programa de Alianza para el Progreso para América Latina como una respuesta a evitar que el conflicto social de lo que había pasado en Cuba se expandiera por toda América Latina. Entonces se dan unas condiciones para que haya un consenso, vuelvo a decir, en todos los actores en aceptar que debe darse una reforma agraria, en el sentido de la palabra, reforma viene de reformar, ¿no? De hacer darle una nueva forma a la estructura del campo, de lo agrario, de lo rural. Yo creo que desde la perspectiva teórica, históricamente hablando, uno diría un proyecto de mayor envergadura de transformación social en el país como este no lo he visto, al menos desde lo teórico. Ahora lo que tendríamos que analizar es si en lo fáctico, si en lo práctico, todo eso que parece tan lógico y tan coherente se dio, y si no se dio y por qué no se dio, que es un poco lo que hemos investigado. Pero digamos, desde una perspectiva de política pública, yo creo que no hay un emprendimiento histórico de mayor envergadura que la reforma agraria para solucionar los problemas de atraso, de pobreza, de inequidad, que son, pues, como usted también lo ha dicho, profesor, los que explican todos estos problemas de la violencia. Al fin y al cabo, la violencia puede tener como una posición cíclica, depende un poco de la posición teórica para uno entenderla. Uno puede decir que en el caso del campo, ese no acceso a la propiedad rural mínima para tener unas condiciones de calidad de vida aceptables de los actores rurales, toda esa pobreza, toda esa inequidad, toda esa marginalidad, falta de salud, educación, vivienda, seguridad social, crédito, mercadeo, etcétera, etcétera, son causa de violencia. Pero a su vez también uno encuentra trabajos muy interesantes donde como la violencia a su vez genera todo eso, ¿no? O sea,
Depende, a veces uno puede ubicar la violencia como consecuencia del problema del no acceso a la propiedad rural, pero a su vez uno también puede encontrar la violencia como causa de esa concentración, porque creo que eso es fácil de entender cuando los actores armados, entrando en el concepto de territorio, de control territorial, de manera violenta desplazan a las comunidades para concentrar la propiedad rural. Entonces ahí la violencia termina siendo una causa de la concentración. En otros casos la violencia uno la podría entender como una consecuencia. Es interesante un poco porque no es como tan unidimensional el análisis siempre históricamente hablando. Y por eso la política pública de la reforma agraria crea ahí un término. Por un país sin corrupción. Por un futuro para los niños. Por una vejez digna. Por unos impuestos justos. Por un buen sistema de salud. Por las víctimas del conflicto armado. Por los líderes asesinados. Por los indígenas marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable que las paredes del Decimos que la reforma agraria introduce un concepto que a veces resulta un poco abstracto para el común de las personas, que es la denominada UAF, la unidad agrícola familiar, como la cantidad de tierra necesaria para que una familia en el campo pueda vivir de lo que produce esa UAF y generar un excedente, una posibilidad de capitalizar, de ahorrar. Esa institución de la UAF lo que busca es, por un lado, en un extremo, que la concentración de la propiedad rural sea menor, y en el otro eliminar ese minifundio, microfundio improductivo, porque pues es tan malo el latifundio, digamos, como el microfundio, en términos ya de una economía de empresa rural. Digamos, eso llevó a que el INCORA en su época mapeara todo el país y de acuerdo a las calidades de los suelos, a la infraestructura, a la cercanía a los mercados de las ciudades, a la infraestructura vial, pues la UAF tuviese unas cantidades de hectáreas mayores o menores dependiendo cada región. Por eso la UAF en los llanos orientales, en las sabanas, podrían ser miles de hectáreas, mientras que la UAF acá en la zona andina, en suelos muy fértiles, podrían ser unas pocas hectáreas para entender esos extremos del concepto. Ahora, eso, vuelvo a decir, es muy interesante todo esto como queda programado, previsto en la ley. Más ahora lo que tendríamos que mirar es si esa política pública que fue de corte en los años 60 estadocéntrica, ¿no?, hecha desde el Estado, toda la institucionalidad de las políticas públicas, dicen los teóricos estadocéntricas, es que el Estado asume la responsabilidad con una institucionalidad propia y con sus recursos soluciona el problema público, y por eso se crea el INCORA con sus regionales. Ahora, en los años 90 esto cambia, el modelo de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo económico es cambiado por la apertura económica, por un modelo de desarrollo de integración a los mercados mundiales, y allí el campo, evidentemente, lo rural, lo agrario juega un papel diferente. Y por eso la ley 135, que había sido reformada por la ley 30 del 1988, que introduce por primera vez el concepto de mercado de tierras como una ficción, digo yo, porque en realidad nunca ha habido mercado real de tierras en Colombia, y luego por la ley 160 de 1994, donde se consolida una política pública de reforma agraria ya no de corte estadocéntrica, hecha desde el Estado, sino más de corte mixto, o sea, ahí está el Estado, pero es lo que llaman los teóricos más sociocéntrica, o sea, se le da un rol
una dinámica, una participación en la solución del problema público mucho más fuerte a los actores de la sociedad civil y del mercado. Por primera vez en esta política de Estado, porque es que la reforma agraria se vuelve una política de Estado, o sea, no es un problema de un gobierno, sino que es por ley, debe ser objeto de tratamiento de los gobiernos independiente de vínculo, carácter ideológico. Acá por primera vez ya se introduce de una manera sistemática los campesinos, los indígenas, en fin, todos los aparceros, beneficiarios de la reforma agraria, puedan ellos negociar, eso por primera vez en ley 160, en 94, la posibilidad de negociar las propiedades rurales con los dueños de la tierra. Entonces el Estado da la plata para comprar esas tierras a través de un mecanismo de subsidio. En principio se suponía que los beneficiarios de la reforma agraria de la ley 160 debían pagar un 30%. En el modelo estadocéntrico los aparceros, los beneficiarios de reforma agraria estadocéntrica no pagaban nada, recibían las tierras y una asesoría del INCOR y demás. Aquí aparece el concepto de que sí deben pagar. Eso nunca se pudo dar, y por eso ya hacia los inicios del primer gobierno del presidente Uribe esa ley se reforma y se les da igualmente otra vez una tierra que no tienen que pagar nada, y se crea un aporte de capital para cultivar, para hacer producir la tierra como factor adicional en esas parcelaciones ya de ley 160. Digamos, las parcelaciones de ley 135 tenían una característica diferente, porque era el Estado a través del INCORA, a través del Fondo Nacional Agrario, que adquiría las tierras, seleccionaba a los beneficiarios y les entregaba bajo formas asociativas, ¿no? Siempre la política pública de reforma agraria introdujo ese elemento de la asociatividad para los beneficiarios. Inclusive se conserva ese principio también en la ley 160, en las parcelaciones de ley 160 también se exige esa propiedad comunitaria, pero con una lógica muy distinta. Ya no existía para ese momento el INCOR, había sido eliminado y se había transformado por el INCOR. La ley 160 han intentado reformarla, el ministro Arias intentó hacer pasar en el Congreso, pero fue declarada inexequible la Corte Constitucional por no haber consultado adecuadamente, en particular a las comunidades indígenas, declara inexequible esa ley. Y digamos que luego lo que hoy enfrentamos es lo que se negoció en La Habana, ¿no? Con las FARC. El punto 1 de La Habana, de la reforma rural integral, involucraba esas dos dimensiones históricas que hay de la tierra como un aspecto político de acceso a la propiedad, y el del desarrollo rural por otro. Entonces, por eso el INCODER se sustituye hoy por las dos agencias, ¿no? La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Ahí es interesante también ubicar cómo en los años 70 es que aparece el concepto de desarrollo rural en la política pública colombiana, porque después del fracaso que hablábamos también en el programa pasado de ese primer intento de reforma agraria estadocéntrica, apoyado desde el gobierno de Lleras en el 68, con la NUC y demás, después del Pacto de Chicoral y de un Congreso Mundial sobre Reforma Agraria que hizo la FAO en Roma, se dice que el tema de la propiedad no es tan importante, que ahora lo más importante es el desarrollo rural, y se introduce ese concepto del desarrollo rural más un poco para señalar que además de la propiedad de la tierra, lo importante era el crédito, la asistencia técnica, el mercadeo, la vivienda, la salud, la educación, la seguridad social, etcétera, etcétera.
un poco separando esos dos elementos que históricamente se vienen a materializar ahora con esa nueva institucionalidad que se crea en el gobierno del presidente Santos de la Agencia de Tierras para el problema puramente de la propiedad de la tierra y la Agencia del Desarrollo Rural como para el complemento de superestructura de calidad de vida, diría yo, pero que ese discurso fue a mi juicio muy perjudicial porque lo que permitió fue ocultar la importancia de la propiedad rural en los procesos de reforma agraria y decir que no era importante afectar la propiedad rural, sino lo importante era darle acceso a la gente a tener la tierra, por ejemplo, arrendada. Y nunca esos modelos pudieron funcionar porque los beneficiarios de reforma agraria no eran capaces, como lo demostró históricamente después de la ley 160, pues de pagar rentas, ni siquiera de pagar el 30% del valor con el cual habían negociado la tierra. O sea, yo creo que ahí ha habido siempre una relación muy asimétrica entre los actores que controlan la propiedad rural, la concentran, con quienes aspiran a que se les entregue porque la tienen de forma insuficiente, en los minifundios, microfundios, o quienes no la tienen. Ahí hay habido un juego de poder que es, digamos, lo que ha dificultado que los procesos de reforma agraria de todo tipo, tanto las que ha hecho el Estado directamente, como estas de ley 160, que son más mixtas, o sea, es una acción entre el Estado y actores de la sociedad civil y del mercado, pues igualmente han mostrado que no funciona, ¿no? Usted da las cifras de Oxfam, esto actualmente, y lo que muestran es que desde la primera reforma agraria hace 60 años, en 1960, a hoy, la propiedad se ha concentrado. Ahí hay un término técnico que llaman el índice Gini, que es el que mide la concentración de un bien, en este caso la tierra. Entonces dicen que está muy cercano a 0,9. ¿Eso qué significa? Que si una sola persona fuera dueña de toda la tierra en Colombia, el índice Gini sería 1. Y si todos los colombianos tuvieran tierra, entonces sería 0. Eso evidentemente en esos dos extremos no existe. En los países que han hecho reformas agrarias históricamente importantes, este índice habla de un 0,45, 0,50 hasta 0,60. Eso quiere decir que casi la mitad de la población de una nación tiene acceso a la propiedad de la tierra, un índice Gini del 50%. Nosotros tenemos un Gini cercano al 0,90, quiere decir que el 90% de la gente en Colombia no tiene acceso a la propiedad rural y el 10% que la tiene mal distribuida, como lo muestran las cifras, que usted nos dice, entre 2.000 a 3.000 propietarios, 4.000 propietarios pueden ser dueños de casi la mitad de la tierra en Colombia. Y los millones de ese 10%, hay unos millones de familias campesinas, pues que la tienen en unas cantidades mínimas. Ese es, yo diría, el problema estructural que la reforma agraria como política pública ha querido resolver y que pues uno diría, estamos todavía con ese déficit, profesor. No sé si nuestros hijos y nuestros nietos van a haber solucionado ese problema, no sé usted cómo lo percibe. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable.
Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Sí, es precisamente esa la pregunta. Usted ha hecho una radiografía sobre las leyes que han existido a partir de los años 60. Toda esta situación pues se remonta a los años 30 con el primer mandato del presidente López Pumarejo, que intentó modernizar la propiedad agrícola en el país. Pero ¿cuál cree, profesor Gonzalo, que han sido o por qué esto no ha funcionado, lo de las reformas agrarias? En su concepto, ¿cuál ha sido la causa de ello? ¿Cuál ha sido el problema para que permanezca esta situación en el campo colombiano? Un poco para poder entender esta situación del statu quo que no cambia sobre la propiedad rural en el país, y yo diría que los analistas del fenómeno nos dicen que existe dos tipos extremos de reformas agrarias, ¿no? Unas reformas agrarias estructurales y unas reformas agrarias marginales. Las reformas agrarias estructurales son producto de una intervención muy fuerte, muy rígida, muy violenta del Estado, diciendo las tierras son públicas, aquí no va a haber una propiedad y luego vamos a redistribuirlas de acuerdo a unos criterios, a unas necesidades. En el otro extremo se han dado lo que se llaman esas reformas, los teóricos llaman las reformas agrarias marginales, o sea, donde en realidad más que afectar la estructura de la propiedad rural, lo que se ha buscado con esas reformas agrarias marginales es funcionalizar, hacer funcional el uso de la tierra, estos latifundios improductivos, integrarlos a estas economías de mercado, sobre todo después en la apertura económica, pues porque claro, antes en el modelo de sustitución de importaciones pues también, porque había que producir bienes para la agroindustria nacional, para los alimentos del país, y en el nuevo contexto de la globalización pues es producir bienes con alta calidad, muy competitivos en precios pues para los mercados globales. Pero en realidad las reformas agrarias marginales nunca han buscado afectar la propiedad rural, sino más bien es volver a los dueños de grandes cantidades de tierras, empresarios modernos, capitalistas articulados al mercado. Y yo creo que la reforma agraria en Colombia siempre han sido de ese corte, marginales, ¿no? Nunca ha habido la voluntad política de intervenir la propiedad rural de una manera radical, pues porque entre otras cosas pues hay unos intereses políticos de poder muy ligados a la propiedad rural de quienes toman las mismas decisiones en el gobierno y en el Congreso. Entonces, eso además no hay un tema que genere en el país más violencia y más conflictividad que hablar de la propiedad rural y de afectarla. Creo que todos somos conscientes de ello. Entonces, siempre las reformas agrarias se han hecho con unos modelos, por ejemplo, la ley 160 tenía un sistema de reforma agraria con 7 subsistemas, donde cada subsistema estaban todas las entidades públicas que tenían algo que ver con el tema de la reforma, pero pues es una institucionalidad tan compleja que eso nunca, el Consejo Nacional de Reforma Agraria nunca se reunió en la ley 160, porque y cada uno de los subsistemas no operó. Por ejemplo, el subsistema de mercadeo estaba en cabeza del IDEMA,
Y acuérdense ustedes que al poco tiempo de aprobada la ley 160 en el gobierno del presidente Samper, el IDEMA se acaba. Entonces, ya entrada uno de sus subsistemas estratégicos, como era el de mercadeo, se acabó. Todos los otros subsistemas fueron de alguna manera también desarticulados, porque la área financiera, la caja agraria, se acaba también, y se vuelve un banco, el banco agrario, que es otra cosa. Y así uno podía mirar cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, la ley 160 preveía y pues nunca funcionaron. Todo el problema de investigación y transferencia de tecnología se lo dejan a la recién creada entidad que es Corpoica, hoy Agrosavia. Y pues en realidad Corpoica, hoy Agrosavia, pues no sé hoy qué tanto investigue por el pequeño productor, pero digamos en sus orígenes no era propiamente esa es su misión. Entonces uno puede mirar cada uno de esos subsistemas y ahí es que uno entiende que por qué la reforma agraria, inclusive esta de último cuño, que es la que estaría vigente, que es la de ley 160, que aunque dicen que hay que ya cambiarla, pero no se ha podido, pues no ha operado. En realidad siempre han sido intentos del más a volver funcional, a que los propietarios de las grandes extensiones se articulen a los modelos. Quizá, por ejemplo, todo este problema que se ha investigado y analizado con el uso de la palma africana, pues responde un poco a eso, no a desconcentrar la propiedad, sino a cómo todos esos terrenos que eran de campesinos, que se han ido concentrando, donde se producía plátano, yuca, etcétera, entonces ahora son grandes extensiones de monocultivo de palma. Ese es un ejemplo para mostrar cómo de pronto hay el nuevo cuño de esa reforma, que es puramente funcional a la necesidad de producir ese producto que tiene un uso para los biodízeles y bueno, toda la agroindustria de oleaginosas, pues no, sí cumple esa función de coger esas tierras y articularlas a un modelo capitalista de mercado, pero no rompe el problema social que está detrás de eso, que es la pobreza, el no acceso de las familias rurales a la propiedad. Y yo creo que hoy seguimos ahí, y como yo lo veo, a pesar de que se haya aprobado toda esa política pública de restitución de tierras, que no es una política de reforma agraria. Hay gente que dice que eso es, no, la restitución de tierras es como decir, como la violencia desplazó a esos campesinos, a esas personas que tenían las propiedades rurales, volvamos de alguna manera a que vuelvan a ellas, o demos de las tierras en otros lados, o en el peor de los escenarios compensémoselo un poco en dinero, porque hay gente que dice yo ya no quiero volver al campo, entonces les dan una compensación en dinero, pero eso tampoco va a acabar el problema de la concentración, porque es que en ese caso, así volvieran todos los desplazados, seguiríamos con la misma concentración de la propiedad histórica que ha habido. Es verdaderamente dramático, por decirlo de alguna manera, cuando uno mira cuántos recursos públicos en dinero, tiempo, infraestructura, gente, conocimiento, se han gastado en 60 años de reforma agraria para que, en cambio de que la propiedad se democratice y se concentre más. Yo creo que eso es lo más dramático de todo este problema, profesor León. Por un país sin corrupción. Por un futuro para los niños. Por una vejez digna. Por unos impuestos justos. Por un buen sistema de salud. Por las víctimas del conflicto armado. Por los líderes asesinados. Por los indígenas marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza, y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles, y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses, y a pesar de eso paga luz. Sí, profesor Gonzalo, ya para terminar, y agradeciéndole pues su participación y valiosas contribuciones, hacer una pequeña síntesis.
Aquí hay varias cosas y usted tocó algo muy importante, que es lo de las reformas marginales, que ha tenido pues digamos un papel preponderante en los últimos años. Le cito varios casos. Gran parte de esta modernización, entre comillas, modernización de la agricultura en Colombia, donde se ha podido hacer con concentración de tierras bajo un modelo intensivo de producción, valga decir Valle del Cauca, Alto Magdalena, parte del Caribe, valles interandinos, ha ocasionado el desplazamiento de un número considerable de población hacia las zonas de frontera agrícola, es decir, hacia las zonas de colonización. Valga decir el río Ariari, donde llegaron los colonos desplazados de todas estas zonas con esta reforma marginales, dando cabida pues a esta gran agricultura empresarial. Esta población se localizó allí en las vegas del río Ariari, colonizó esas tierras, descuajó monte, y cuando ya estaban estas tierras entre comillas civilizadas, entran otra vez una reforma marginal y se establece allí otra agricultura grande, empresarial, que la vemos ahora, y estos colonos tuvieron nuevamente que desplazarse hacia otras zonas de colonización, como fue la Macarena, fue el Guaviare, donde actualmente otra vez estos modelos empresariales están haciendo una reforma marginal, con un problema que tal vez la tecnología podrá solucionar, y es que son tierras pues ya mucho más pobres, ya en plena Amazonía, pero esa reforma marginal vuelve y se repite con gran costo social y con gran costo ambiental. El otro punto es sobre la UAF, instaurada en la ley 135, pero es un instrumento bastante poderoso, tal como usted lo describió, garantizando un tamaño de propiedad que fuera económicamente rentable, pero además socialmente deseable, en el sentido de que son unidades agrícolas familiares que puedan tener productividad y rentabilidad, pero además donde se instaura, digamos, hay una noción de territorio, porque la UAF, como usted lo decía, se establece de acuerdo a las características agroecológicas y socioeconómicas de los territorios, es decir, ahí hay un elemento social y cultural poderoso, y solamente reglamentada hasta la reforma 160 de los 90, no había sido reglamentado, o sea, no había entrado a funcionar desde la reforma agraria del 62. Y nuevamente en el 2012 es adecuada para entrar a funcionar, momento en el cual es cambiado el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y entra otra concepción sobre la planificación rural, que son los tipos de uso de la tierra, donde la unidad agrícola familiar desaparece, donde desaparece el elemento humano y el elemento social para instalar el concepto de cadenas productivas, donde ya el TUT o tipo de uso de la tierra, que es sinónimo en este caso de cadena productiva, interesa es la competitividad per se del renglón productivo, totalmente alejado de este concepto de la UAF. Y por último, el profesor Reyes, también pues ha trabajado mucho este problema, dice que el problema de fondo es de estos grandes latifundistas y especuladores de la tierra, es apoderarse de la renta de la tierra, es decir, de la inversión que el Estado hace allí, en esas regiones, de la inversión que el Estado hace con los recursos recaudados en la sociedad, o sea, con los impuestos. Entonces, estas tierras se valorizan sin que el propietario invierta un solo peso. Y luego de que se valorizan, no pagan
un impuesto equivalente a la valorización, y es allí donde quedaría el negocio de la tierra. Bueno, profesor Gonzalo, quería hacer esa síntesis, un programa de verdad que le agradezco mucho porque me parece que si bien hemos abordado el problema de la reforma agraria y el problema de la propiedad de la tierra, en la cual usted ha hecho una gran exposición, también abordamos el significado de la tierra, que incluye tanto lo económico, pero las otras dimensiones que usted señalaba, social, ambiental, cultural y ecológica. Profesor Gonzalo, nuevamente supremamente agradecido. Lo dejo para que se despida la audiencia y si tiene una conclusión de cierre, bien pueda. Gracias, profesor León, ¿no? Deseándole a su importante audiencia una feliz noche. Y sí, no solamente pues un poco decir que pues desde la academia y de distintos ámbitos, otra vez un llamado a que sigamos analizando, estudiando esta problemática que hay en torno a la tierra, su propiedad, su uso, porque es algo que nos atañe a todos y el futuro del país y de las nuevas generaciones no va a ser el mismo si no le damos una solución a un problema tan complejo e importante como es de la propiedad de la tierra y su uso, profesor. Muchas gracias. Si agua cada 2 meses, soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada. Pero solo soy un país y una paz anhelada que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT. Por la paz que nos merecemos, por una educación ideal, por el derecho a la libre expresión, por un país sin desplazados, por nuestros recursos naturales, por nuestras selvas, por los animales, por ti, Colombia. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.